Hola muchachos, vamos a ver ahora la clase de ritmo circadiano. Es una clase interesante, es una clase chévere. Voy a intentar puntualizar. Yo sé que a veces me extiendo un poco, pero bueno, voy a intentar puntualizar en este caso. Abran su mente, relájense y bueno, vamos a comenzar. Antes de que definamos el ritmo circadiano, debemos entender que los seres vivos, todos los seres vivos, no funcionamos en un estado estacionario. Prácticamente todos los procesos biológicos son rítmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que varían con el tiempo, oscilan entre máximos y mínimos y siguen patrones periódicos, digamos. Y estos patrones son los que llamamos oscilaciones biológicas. Las oscilaciones biológicas las vamos a clasificar en tres grandes grupos según su periodo o el tiempo que va a tardar ese ciclo en completarse. Primero tenemos los ritmos ultradianos, son los más cortos, son los ritmos más cortos y más rápidos. Su periodo es menor a 24 horas. Ya conocemos por fisiología básica algunos ejemplos, como por ejemplo el ciclo cardíaco, el ciclo respiratorio, pulsos secretorios de GNRH, que si recordamos son cada 90 minutos en la fase folicular, y también los ciclos de sueño no REM y REM. Todos estos son ritmos ultradianos. Como ves aquí en el gráfico, son corticos, ¿ok? El rojo. Número 2, tenemos los ritmos circadianos, que es el objeto central de esta clase. Su periodo es de aproximadamente 24 horas. Ellos van a regular el ciclo sueño-vigilia, regulan la temperatura corporal, regulan secreción hormonal, como por ejemplo de melatonina, de cortisol, y también van a regular la expresión de miles y miles de genes. Por último están, bueno, aquí lo ves en el gráfico, en color azul, ritmo circadiano, aproximadamente 24 horas. Por último están los ritmos infradianos, que son aquellos donde el periodo es superior a 24 horas. Su periodo es mayor. El ejemplo más relevante clínicamente es el ciclo menstrual, ya que dura aproximadamente 28 días, que evidentemente es mayor a 24 horas. Otro ejemplo también son los ciclos reproductivos estacionales eh, de de los seres vivos, ¿ok? Como ves, son mayores a 24 horas y a partir de 24 horas, pues hay muchos tipos. Un poquito de historia o de background. En el año, perdón, en el siglo IV antes de Cristo, fue la primera vez que se documentó, se comenzó a hablar de un reloj interno, de estos ritmos internos. Tenemos al botánico griego Andróstenes, perdón, que él descubrió, observó y registró que las hojitas de la hoja de tamarindo durante el día se abrían y durante la noche las hojitas se cerraban. Entonces, eso le llamó la atención y lo registró como que había algún tipo de reloj interno para que la hojita hiciera esto sola. Más adelante, en 1729, un astrónomo francés publicó el primer experimento para poder evaluar esto, o el primer experimento que mencionaba una especie de reloj interno. ¿Qué fue lo que hizo? Igualmente, o muy parecido como el botánico griego previamente, vio que esta matica o esta planta, sus hojas en el día se abrían y en la noche las hojas se cerraban. Como veía que, o él pensaba que estaba relacionado con el sol, la luz del sol y luego con la oscuridad de la noche, él decidió agarrar a la planta y meterla en un cuarto oscuro o dentro de un cajón. ¿Qué notó o qué estableció al publicar su experimento? Que a pesar de que ya estaba en completa oscuridad y no tenía el estímulo externo de la luz solar y de la oscuridad de la noche, sino que estaba en completa oscuridad 24/7, notó que las hojas igualmente se abrían durante el día y se cerraban durante la noche.
confirmando la, entre comillas, sospecha de que había como algún tipo de reloj interno, porque ahí no tenía el estímulo de afuera, ¿ok? Por último, ya en la década de los 50, Franz Halberg, cronobiólogo, él fue el que realmente eh, seteó o acuñó el término de ritmo circadiano para poder describir estas oscilaciones endógenas que tienen la periodicidad de 24 horas aproximadamente. Como estamos hablando, la palabra circadiano proviene del latín circa. Circa significa alrededor o aproximadamente. Diem significa día. Entonces, circadiano significa alrededor o aproximadamente del día. ¿Ok? Alrededor del día. Lo que hace especial o distingue el ritmo circadiano de cualquier otra oscilación biológica son las siguientes tres propiedades que vamos a conocer. Número uno, los ritmos circadianos son endógenos. Como estamos viendo, esto quiere decir que persisten sin señales externas. Esta es la propiedad más importante que fue la que demostraron con los experimentos con las plantas. Los ritmos circadianos no, como vemos por ahí, no son simplemente una respuesta al ciclo de del día y de la noche del exterior, sino que son generados internamente por nuestro propio organismo y van a persistir incluso en una ausencia total de las señales ambientales. Una vez más, como vimos con el experimento de las plantas, que fue claramente demostrado ahí. ¿Qué quiere decir eso? El reloj, reloj interno, no necesita la luz para funcionar, sino que usamos la luz para sincronizarnos o para ajustarnos. Por otro lado, número dos, es que son compensados por temperatura. Sabemos que la mayoría de las reacciones bioquímicas del organismo, el factor de temperatura influye, pero nuestros relojes biológicos o el periodo o todos los procesos que ocurren durante esas 24 horas se mantienen estables a pesar de los cambios de temperatura. Y número tres, propiedad número tres, es que son, digamos, son entrenables. Los ritmos circadianos son entrenables porque aunque este reloj es endógeno y puede hacer, aunque este reloj es endógeno, él puede ser sincronizado o puede ser ajustado por señales externas. Estas señales externas las llaman por esta palabra en alemán Zeitgebers. Disculpen los que hablan alemán, yo disculpen mi pronunciación, pero este Zeitgeber es cualquier señal o, digamos, factor ambiental capaz de sincronizar o ajustar nuestro reloj interno. Em, Son como, ¿cómo lo explico? Actúan como pequeñas alarmas naturales para nuestro organismo y nos ayuda a coordinar nuestros procesos vitales internos que ocurren en 24 horas, como temperatura corporal, producción hormonal, ciclo sueño-vigilia, como por ejemplo, ¿cuáles son estas señales externas? Puede ser la luz, hasta puede ser la ingesta de comida, puede ser actividad física, puede ser interacciones sociales. Todos estos son sincronizadores o señales o alarmas externas que nos ayudan a que se sincronice nuestro reloj interno. Bueno, importante destacar en esta clase, sin entrar en mucho detalle, que en el 2017 el Premio Nobel de Fisiología fue otorgado a estos tres científicos porque ellos descubrieron que habían mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir? A través de experimentos con la mosca de la fruta, ellos tuvieron la capacidad de aislar unos genes o unos genes reloj, como ellos llaman, ya que estos genes van a producir proteínas que se acumulan durante la noche y durante el día inhiben su propia transcripción. El punto es que esto generó un ciclo de retroalimentación negativa que duraba 24 horas,
¿Qué quiere decir esto? Que todo esto, todos los experimentos que había mencionado previamente, la hojita, la planta, etcétera, todo lo que se estaba hablando de la luz del sol, los sincronizadores externos, no solo eran un concepto abstracto, sino que ahora ellos demostraron la base genética y la base molecular concreta. Entonces, este impacto fue fundamental, el impacto de este descubrimiento fue fundamental, ya que el ritmo circadiano es endógeno, como estamos hablando, no solamente una respuesta al ambiente, sino que es endógeno y opera a nivel génico o de expresión génica con una maquinaria génica que tenemos en todas las células del organismo para que se produzcan estas oscilaciones en 24 horas. Esto abrió la puerta para entender que cuando hay una disrupción o una disritmia en esta expresión génica o en los ejes internos o hay una disrupción del ritmo circadiano, se desincroniza nuestro reloj interno, esto contribuye o se refleja en enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas, oncológicas, etcétera. De ahí la importancia de mantener un ritmo circadiano o un reloj biológico saludable o dentro de los parámetros que deben estar. Ahora, ¿cómo funciona esto o cómo es la señal fisiológica? Antes se pensaba, o durante décadas, se pensaba que la retina solamente tenía una función. Sabemos que en la retina están los fotorreceptores, que son los conos y bastones. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que simplemente la retina era captar el estímulo visual, transformarlo a través de los fotorreceptores, los conos y bastones, transformarlo en impulso nervioso para que viajara hacia la corteza visual, para que nosotros pudiéramos ver. Entonces, ya como al final de los 90 y a principios de los 2000 se descubre otra célula que forma parte de la retina, que son estas por sus siglas en inglés. En español son llamadas las células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles. Bastante largo el nombre, entonces vamos a llamarlas solamente células ganglionares. Estas células ganglionares que descubrieron en la retina son muy poquitas, realmente en proporción. Aquí puedes ver conos y bastones, y es como que no sé, como entre el 1 y 5%, si mal no recuerdo, de las células de la retina son estas células ganglionares. Aquí tienes una, ahí, la azulita clarita. Entonces, ¿por qué o cómo descubren ellos esto? Ellos se preguntaron de que cómo es posible que algunos pacientes que tuvieron por cuestiones degenerativas perdieron los conos y los bastones, los fotorreceptores, que era lo que los hacían ver, ¿no? Por degeneración o por procesos degenerativos en ciertos pacientes, ellos pierden los fotorreceptores, entonces ellos no podían ver. Pero a pesar de que ellos no pudieran ver, ellos mantenían, digamos, un ritmo biológico, un reloj biológico normal. Entonces ahí ellos dijeron o pensaban que tenía que haber otra vía como para digamos, otra vía distinta para la detección de luz, totalmente independiente de la vía de la visión de los fotorreceptores. Esa vía que descubrieron fue la de las células ganglionares, ¿ok? Las células ganglionares son como los ojos del reloj biológico, no de la visión, ¿ok? Ellos captan la luz. Entonces, las células ganglionares de la retina expresan eh, un pigmento llamado melanopsina o un fotopigmento llamado melanopsina. La melanopsina es un fotorreceptor que es sensible a la luz y ella detecta la luz, como les estoy diciendo, ya la vamos a ver más adelante. Y está acoplado, la melanopsina, este fotorreceptor, está acoplado a una proteína G. ¿Ok? Lo importante de esta lámina es que descubrieron, quiero que sepas que descubrieron en la retina que no solo están los conos y los bastones, que esos no son, que esos son los fotorreceptores, sino que también hay un receptor de luz,
que son las células ganglionares, y tienen eh, una proteína fotorreceptora que es la melanopsina, ¿ok? Que es sensible a la luz. Ahora, aquí tienes en la retina, vamos a explicar un poquito este esquema, tienes en la retina el fotorreceptor, tienes la melanopsina que está acoplada a una proteína G, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando la luz llega a la retina, o bueno, antes que eso vamos a repasar un poquito de física. El fotón de luz, recordamos que un fotón de luz es como la unidad más pequeña o la partícula más pequeña que compone a la luz. Entonces, esto quiere decir que cuando se absorbe un fotón de luz por parte de la melanopsina, de este fotorreceptor, inicia una cascada de señalización intracelular que hace que se despolarice la célula y haya potenciales de acción y se transmita este impulso generado por la luz. ¿Ok? Entonces, la luz es visible en este rango de colores. La luz que los humanos pueden ver va desde el color violeta hasta el color rojo. Cada color va a responder o va a corresponder a una longitud de onda. Una longitud de onda es literalmente una medida de qué tan larga o corta es la onda de esa luz. Se mide en nanómetros. Por ejemplo, el rojo está alrededor de 700 nanómetros su longitud de onda, pero la luz azul está entre 480 y 500 nanómetros de longitud de onda. Entonces, esa longitud de onda es la que va a captar las células ganglionares y a través de la melanopsina, que es su fotorreceptor. Entonces, ¿qué significa que las células ganglionares respondan particularmente a 480 nanómetros de longitud de onda? Quiere decir que estos 480 nanómetros corresponden a la luz azul. Las células de la retina, las células ganglionares, son más sensibles a la luz azul. No es que no detecten otros colores, no es que no detecten el amarillo ni el verde, sino que ellas, cuando detectan la luz azul, que es la longitud de onda es de 480 nanómetros, cuando ellas detectan eso, las activa más y promueve toda esta cascada de señalización intracelular para que haya ese impulso nervioso, para que haya estimulación. Y ya que ya vamos a ver más adelante qué estimula todo esto. ¿Qué quiere decir eso? La luz azul, como hemos escuchado en todos lados, la luz azul es la misma que emiten nuestros teléfonos. Entonces, como esa luz azul que emiten nuestros teléfonos o la televisión eh, es la que más estimula estas células ganglionares y envía estímulos, es excitatorio, es como que le da un mensaje a nuestro cerebro que es de día y que hay que activarse. Entonces, por eso es que no debemos usar el teléfono en las noches antes de acostarnos por la exposición a la luz azul, ¿ok? Por su longitud de onda. Entonces, aquí vamos como un poquito, todo esto es para que tengan ideas generales. Quiero que realmente, o sea, entiendan como el fondo, no nada específico, que es lo que siempre les digo. O sea, no es nada así súper específico, rebuscado, no. Quiero que entiendan la idea general. Las células ganglionares se clasifican en cinco subtipos, de M1 a M5. Las M1 son las que nos interesan, porque estas células proyectan desde la retina, las M1, tienen proyecciones desde la retina hacia el núcleo supraquiasmático. Aquí lo puedes ver, aquí lo puedes ver. Como le dice su nombre, este núcleo se encuentra por encima del quiasma óptico, supraquiasmático por encima del quiasma óptico, ¿ok? Y este núcleo se encuentra en el hipotálamo. Entonces, aquí están las células ganglionares M1 que salen de la retina y a través del tracto retino hipotalámico
se llama así porque va desde la retina hacia el hipotálamo, hacia el núcleo supraquiasmático, va a enviar la información luminosa o la información de la luz, la va a enviar al núcleo supraquiasmático, ¿ok? Entonces, ¿cuál es este famoso núcleo supraquiasmático? Es el marcapasos circadiano, así lo llamo. Es análogo, digámoslo, al marcapasos cardíaco que conocemos, el nodo sinusal, porque genera, o es el que lleva la batuta de llevar ese impulso nervioso o ese ritmo, ¿ok? Él va a generar el ritmo que todos los demás órganos y todos los demás tejidos van a seguir. Sin núcleo supraquiasmático, el organismo perdería como esa coherencia temporal y cada órgano tendría su propio ritmo, sí, pero van a estar desincronizados entre sí. Esa es la importancia de este marcapaso circadiano. Sincroniza las acciones o los ritmos de cada órgano. Entonces, como les dije, es un núcleo del hipotálamo, se encuentra anatómicamente anterior y por encima al quiasma óptico, por eso se llama núcleo supraquiasmático. Él es una estructura bilateral, se encuentra, hay uno en cada hemisferio y es chiquitico, chiquitico, chiquitico. Su tamaño es menor a 1 milímetro cuadrado, ¿ok? Entonces, repasando el tracto retinohipotalámico, como les dije, viene desde las células ganglionares, particularmente desde las células ganglionares subtipo M1. Vienen las proyecciones que forman este tracto y terminan exactamente en el núcleo supraquiasmático, perdón. ¿Qué quiere decir? Que la luz entra por los ojos, son detectadas por los fotorreceptores, que es la melanopsina, que se encuentra en las células ganglionares de la retina. Esa luz es detectada por esta estructura, envía ese impulso nervioso a través de las proyecciones de estas células hacia el núcleo supraquiasmático y hacen sinapsis en este núcleo. Entonces, algo particular es que cada una de las neuronas que forman parte de este núcleo supraquiasmático son autónomas. Cada una de ellas tiene su reloj circadiano autónomo. Es decir, tienen la capacidad de poder generar ritmos de aproximadamente 24 horas. Las células que están en este núcleo supraquiasmático, gracias a la estimulación de las células ganglionares de la retina. Ujú. ¿Qué más por aquí? Ya. Entonces, una vez más, lo que estamos comentando. Tenemos la luz. La luz entra por los ojos, es captada por la retina, por las células ganglionares, que son fotorreceptoras. Como les dije, tienen la melanopsina, que es el fotorreceptor, que esta está acoplada a una proteína G. ¿Ok? Entonces, cuando a partir de aquí y del tracto retinohipotalámico llega al núcleo supraquiasmático, recibe el núcleo supraquiasmático, digamos, esos impulsos nerviosos por la señal luminosa, por la luz, la procesa y va a comenzar a enviar señales de salida del hipotálamo hacia el resto del organismo a través de dos grandes vías. Tienes las vías neurales y a través de señales hormonales. Las vías neurales, ¿qué quiere decir? Que este núcleo supraquiasmático, una vez que tiene la información o la estimulación de la luz, va a comenzar a proyectar, o sea, tiene proyecciones, ¿ok? Hacia otras estructuras del cerebro, como por ejemplo, no se las tienen que aprender, pero por ejemplo, el núcleo paraventricular del hipotálamo, área preóptica, otros núcleos de tronco encefálico, tiene proyecciones hacia estas zonas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El núcleo supraquiasmático, a través de estas proyecciones, va a coordinar indirectamente funciones como el sueño, presión arterial, temperatura corporal, hasta sistema inmunológico. Por otro lado, eso es a través como de las vías neurales, o sea, de las señales neurales. Por otro lado, están las señales hormonales. ¿Qué quiere decir? Que a través
la luz, gracias al núcleo supraquiasmático y todas estas proyecciones y vías que estamos viendo, va a modificar señales hormonales y ejes hormonales, como principalmente a través de la melatonina y de los glucocorticoides. Aquí entra importancia todos los ejes que ustedes han visto, hipotálamo, hipófisis, X órgano. Aquí entra importancia. Estas hormonas, melatonina y glucocorticoides, son las que les dicen, digamos, entre comillas, a estos ejes o a los órganos periféricos les dicen qué hora es. ¿Ok? Entonces, en resumen, entra el estímulo luminoso, va por todo este cuento de las células ganglionales de retina hasta el núcleo supraquiasmático y a partir de aquí, a través de las vías neurales y señales hormonales, es como el núcleo supraquiasmático transforma la información de afuera, de la luz, por ejemplo, en este caso, en señales para decirle, entre comillas, a los órganos qué hora es y qué tienen que hacer y cómo se van a sincronizar. Entonces, nos vamos a enfocar particularmente en la parte hormonal, por supuesto. Entonces, ¿cómo afecta el ritmo circadiano o la luz, etcétera, etcétera, y todas estas oscilaciones, cómo afectan nuestros ejes hormonales? Entonces, eh, vamos a comenzar con algunos ejes hipotalámicos hipofisiarios, simplemente son ejemplos. Tenemos el eje hipotalámico hipoficiario, glándulas adrenales y el cortisol. ¿Ok? Aquí vamos a ver lo que es el cortisol awakening response, que es la respuesta del despertar del cortisol. Entonces, este es, yo creo que probablemente esta es una de las que ustedes más han escuchado, o no, pero este eje hipotálamo hipoficiario adrenal es quizás el ejemplo más conocido de ritmo circadiano en endocrinología. El cortisol sabemos que es el glucocorticoide principal que conocemos. Tiene un patrón circadiano muy marcado y clínicamente relevante, ya que él alcanza su mayor concentración plasmática o su pico de secreción en las primeras horas de la mañana, entre las 6 a.m., mira que tienes 4 a.m., 8 a.m., entre las 6 a.m. y las 8 a.m., el cortisol tiene un pico, es mayor en las mañanas y va a caer progresivamente a lo largo del día para alcanzar su punto más bajo alrededor de la medianoche. ¿Ok? Este pico matutino se conoce como el Cortisol Awakening Response, que es el que les estoy diciendo, o la respuesta a cortisol al despertar. Entonces, ¿por qué tenemos el cortisol elevado en las mañanas o por qué sube en las mañanas? El núcleo supraóptico, a través del núcleo paraventricular, y a través de proyecciones simpáticas hacia la corteza adrenal, va a aumentar la sensibilidad de la corteza suprarrenal a la ACTH, que proviene de la hipófisis en las horas previas al despertar. Esto resulta en ese pico de cortisol en la mañana que va a cumplir funciones metabólicas esenciales, ¿ok? Que son las que permiten la transición del ayuno nocturno o del descanso, etcétera, a la vigilia activa en la mañana. Entre ellas, este pico cortisol, que es lo que va a hacer, moviliza la glucosa mediante la gluconeogénesis hepática, prepara el sistema cardiovascular para el aumento de la demanda física y también va a modular el sistema inmunológico para que estemos vigilantes durante el día. ¿Ok? Por otro lado, también el cortisol va a actuar como señal humoral para sincronizar los relojes periféricos. Entonces, como es un sincronizador, el cortisol se convierte en un zeitgeber, ¿se acuerda que los vimos? Una de las propiedades de los ritmos circadianos se convierte en un sincronizador hormonal sistémico, porque él va a ayudar a ajustar nuestro reloj, nuestros relojes internos de los órganos, porque es como que ese pico de cortisol le avisa, entre comillas, al resto de los órganos que acaba de amanecer y que ya listo, vamos a darle play para empezar el día. ¿Ok? Entonces, esto tiene
Implicaciones clínicas directas en cronofarmacología, que lo van a ver más adelante, y en patologías, ¿ok? Por lo menos, generalmente, toda la administración de glucocorticoides exógenos lo recomiendan en la mañana porque imita el patrón fisiológico de aumento de cortisol, no se lo tienen que aprender ahorita, lo van a ver más adelante, y eso minimiza que se suprima el eje. ¿Ok? Es como que le das el medicamento al paciente, glucocorticoide exógeno, al mismo tiempo que aumenta en tu cuerpo para que no haya disrupción del eje, para que no es que le vayas a hacer picos de cortisol por acá, ¿ok? De glucocorticoides. O en otro, o sea, también, por lo menos en patologías inflamatorias como artritis reumatoide, se inflaman las articulaciones y esa inflamación de las articulaciones tiene un pico en la madrugada. Eso tiene que ver con el ritmo circadiano inmunológico que veremos también. Entonces, por ejemplo, en este caso se modifica la administración de glucocorticoides, o sea, de administrarle a paciente glucocorticoides porque se prefiere entonces en la noche para que ayude a ese pico de inflamación en la madrugada y que no haya ese pico, ¿ok? Porque es como que lo administras cuando hay el pico de inflamación máxima. Lo importante, lo que les interesa esto a ustedes es que al saber el timing o el reloj de nuestros órganos y qué se secreta a qué hora, nos da información porque también, o sea, nos da información para poder hasta mejorar eh, la terapéutica, ¿ok? Y ayudar en enfermedades. Entonces, todo eso es la importancia, por lo menos en este caso, de este eje que les quería demostrar. Ahora, también lo tenemos, lo podemos observar en el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Sabemos que la TSH también presenta una variación, presenta un pico circadiano nocturno en la noche, entre las 10 de la noche y 2 de la mañana. Y luego, durante el día, la TSH va a bajar, como lo puedes, durante el día caen las concentraciones. Entonces, esta variación diurna de la TSH es algo que debemos conocer cuando necesitamos interpretar resultados de laboratorio. Por ejemplo, depende de qué momento del día se lo hizo el paciente. Entonces, ¿en qué se traduce esto en el eje completo, en la producción de T3 y T4? Ese pico nocturno de TSH no se traduce necesariamente realmente en un aumento de la producción de T3 y T4, sino que esto lo que sugiere es que realmente la TSH que se secretó durante la noche tiene menor actividad biológica, ¿ok? Entonces, ahí también comentan, o sí, hay evidencia de que entonces también la tiroides tiene su propio reloj que amortigua la respuesta a esa TSH nocturna. Mm, ¿Qué otra cosita les puedo decir por aquí? Bueno, también es importante que si recordamos la leptina, por ejemplo, insulina, cortisol, interactúan con el eje tiroideo de una manera también circadiana, o sea, en 24 horas. Por ejemplo, el cortisol matutino que vimos pudiera inhibir la conversión periférica de T4 a T3 y esto hace que se module la disponibilidad de hormona tiroidea activa a lo largo del día. Por ejemplo, como les estoy diciendo, yo lo que quiero es que sepan como la base o entiendan la importancia de el timing o la cronología o lo importante de a qué hora hay mayor concentración de qué, porque esto nos ayuda a nivel terapéutico, nos ayuda a entender muchas cosas y nos ayuda a entender cuando hay una disrupción de esto. Por ejemplo, cuando hay una cronodisrupción, trabajo nocturno, tienes insomnio, viajaste y hay jet lag o hasta nuestras propias guardias, ese pico nocturno de TSH se aplana o se desplaza. Esto no es que te va a producir hipotiroidismo clínico, pero sí va a generar se va a descoordinar el eje tiroideo y los demás ejes endocrinos porque ustedes muy bien saben que todo está relacionado. Entonces, esto puede generar un estado de sincronía interna y puede predisponer a alteraciones metabólicas, ¿ok? También otro ejemplo que tenemos es el eje somatotrópico, ¿ok?
la hormona de crecimiento y el sueño. La hormona de crecimiento se secreta de manera pulsátil. El pulso más importante ocurre durante el sueño profundo de ondas lentas, que es el estadio N3 del sueño no REM, que eso es típicamente las primeras horas de la noche cuando empiezas a dormir. Esto explica, o sea, por qué durante la infancia tiene que haber un sueño adecuado. Siempre ustedes, bueno, capaz ustedes también se lo dijeron, no, vete a dormir porque tienes que crecer bastante, en fin. Y también en la adolescencia. Por eso también es que los adolescentes duermen bastante. Eso no es que es netamente por eso, pero forma parte de eso. No es un asunto netamente de descanso, sino también de crecimiento, porque ese sueño profundo estimula la hormona de crecimiento. Entonces, por ejemplo, privación crónica de sueño profundo va a comprometer la secreción de la hormona de crecimiento y puede afectar el crecimiento lineal en niños. Y en adultos, la hormona de crecimiento nocturna es fundamental para la regeneración tisular, para la síntesis proteica, para el mantenimiento de la masa muscular y, como les digo, si hay una disrupción del sueño y no hay ese sueño profundo para que se pueda liberar la hormona de crecimiento, entonces va a haber afectación en todas estas funciones, por lo menos en los adultos, para el mantenimiento de masa muscular, regeneración tisular, ajá. Mm, También, por otro lado, esto ya lo vimos bastante en las últimas clases de reproductivo, nuestro querido es hipotálamo hipófisis gónada. Pero les quería comentar rápidamente que las secreciones de GnRH, LH y FSH también presentan variaciones circadianas, que, o sea, como dijimos, no solamente el ciclo menstrual es ritmo infradiano, ahí tenemos un ciclo, sí, pero también durante el día, o sea, en el ritmo circadiano, estas hormonas presentan sus variaciones en la secreción. Por ejemplo, los pulsos de LH van a ocurrir con mayor amplitud en la fase folicular y su frecuencia va a variar a lo largo del día. Melatonina, como vayamos a ver más adelante, ella tiene efectos inhibitorios sobre este eje hipotálamo hipófisis gónadas, lo que explica que parte de de los mecanismos cuando hay cronodisrupción puede alterar la fertilidad y la función reproductiva. Ok, vamos a esto nos vamos a centrar bastante en la melatonina, ya que la famosa melatonina es quizás la molécula más popular de la cronobiología clínica y además, para que sepan, una de las más mal utilizadas en la práctica médica cotidiana. ¿Ok? Sabemos que es bastante popular como la pastilla natural para dormir, pero realmente, para que sepan, la evidencia regulatoria o la evidencia actual indican, o sea, cuando hablan de su mecanismo de acción real, su eficacia, sus indicaciones, hay riesgo realmente en su uso crónico y en su uso así a lo loco, indiscriminado, como todo el mundo está haciendo. Entonces, la melatonina, eh, vamos a ver cómo es su vía de síntesis. Ella se sintetiza principalmente en los pinealocitos de la glándula pineal. Los pinealocitos son las células principales y las células funcionales de la glándula pineal. Son casi que entre el 80 y 90% de su estructura. Y los pinealocitos son neuronas bien especializadas o, bueno, bien modificadas. Y su función principal, como les digo, es sintetizar y secretar melatonina. Ellas lo hacen a partir del aminoácido triptófano y a partir de la serotonina. Entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, también la melatonina se produce en menores cantidades en otros lados, también retina, tracto gastrointestinal, leucocitos, timo, en fin. Pero la mayor producción de melatonina proviene de la glándula pineal. Entonces, ¿cómo es su vía de síntoma? Sí, su vía de síntesis, perdón. Aquí tienes a tu derecha los pinealocitos. Está el triptófano y sigue esta secuencia a través de enzimas
que no vamos a nombrar porque solo nos importa una que ya vamos a ver. El triptófano se va a transformar en 5-H triptófano, luego se va a transformar en serotonina, luego en acetilserotonina, ¿ok? Y luego posteriormente melatonina. El paso limitante de la conversión de serotonina, o sea, perdón, el paso limitante es la conversión de serotonina a N-acetilserotonina. Y esto va a ser catalizado por esta enzima, la NAT. Aquí tienes sus siglas. Aquí está su nombre larguísimo que solamente podemos utilizar sus siglas tranquilamente, que es la NAT. ¿Ok? Esta enzima, que es la que promueve la transformación de serotonina a N-acetilserotonina y luego melatonina, esta enzima eh, se activa durante la noche por estímulos simpáticos y durante el día la luz la va a suprimir. ¿Ok? Entonces, ujujujú, ujú. Como ves, aquí dice que la norepinefrina, si se nivela, perdón, si se libera norepinefrina, que es toda la parte simpática, estímulo simpático, va a aumentar la actividad de esta enzima, es decir, va a haber mayor producción de melatonina, ¿ok? Entonces, ahí es cuando se activa, por eso se activa en la noche. Ahora, ¿cómo va a suceder la vía de control neural completa? Cuando hay oscuridad, aquí te lo anoté para que te lo estudies y te lo explico para que lo entiendas. Cuando hay oscuridad, ¿ok? El núcleo, o sea, bueno, aquí tenemos el tracto hipotalámico, el núcleo supraquiasmático disminuye su actividad. Esto hace que disminuya la señal GABAérgica, que es inhibitoria, que estaba enviando el núcleo perdón, el núcleo paraventricular del hipotálamo, que está acá. Epa, ¿ok? Entonces, ahora este núcleo que va a estar desinhibido, como ya no tiene una inhibición, se activa y va a activar neuronas simpáticas preganglionares, ¿ok? En la médula espinal, acá. ¿Qué va a hacer esto? Se activan estas neuronas y ellas van a comenzar a secretar norepinefrina o noradrenalina, como lo quieran llamar. Entonces, la noradrenalina va a actuar sobre receptores beta 1, receptores también alfa-adrenérgicos que de los pinealocitos en la glándula pineal, y eso va a activar todo esto para que aumente la producción de melatonina durante la noche. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a pasar? Viene la noche, ¿ok? Y hay oscuridad. El núcleo supraquiasmático, si hay oscuridad, no hay casi luz, evidentemente. El núcleo supraquiasmático disminuye su actividad, disminuye la inhibición en el núcleo paraventricular, por lo tanto, se comienza a activar las neuronas simpáticas preganglionares en médula espinal, secretan noradrenalina y la noradrenalina va a estimular a los pinealocitos, aumenta la melatonina. ¿Qué es lo que interesa? Que durante la noche hay una síntesis y liberación de melatonina por toda esta vía que estamos hablando. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Cuando hay luz, cuando es de día, se suprime toda esta cascada. ¿Ok? Se suprime toda esta cascada. Porque este núcleo el núcleo supraquiasmático, como va a estar estimulado por la luz, entonces va a aumentar su actividad y se va a volver a inhibir durante el día el núcleo paraventricular. ¿Ok? Entonces, durante la noche, chévere, se liberó melatonina y ella va a la circulación, se sintetiza y va a la circulación, ella no se almacena, es liberada directamente y su vida en la sangre es más o menos de 40 minutos y se metaboliza en hígado, ¿ok? Sobre todo lo que nos interesa de todos estos efectos que tiene la melatonina es la modulación del ritmo circadiano, del reloj circadiano y la regulación del sueño. Entonces, esto no se lo aprendan, ¿ok? No se lo aprendan, esto solamente es a manera
Ya, espérate. Esperen un momentico, déjame buscar el cargador. Ajá, entonces, la melatonina, una vez liberada a la circulación, va a actuar a través de dos receptores, que van a estar, ellos están acoplados a proteína G, el receptor MT1 y MT2. Aquí está donde ellos están localizados. La afinidad que tiene la melatonina por el número uno, el MT1, es mucho mayor que por MT2, ¿ok? Entonces, MT1, receptor MT1, melatonina 1, se va a encontrar por lo menos en estos lugares, particularmente en el núcleo supraquiasmático. Entonces, en este núcleo, cuando se activa el MT1, va a producir una supresión aguda de la actividad neuronal. Y este es el mecanismo por el que la melatonina, cuando es liberada y actúa en este receptor, va a facilitar el sueño. Porque disminuye la actividad neuronal. Así de sencillo. ¿Ok? Mientras que el MT2, cuando es estimulado, va a estar implicado en los mecanismos relevantes cuando la gente viaja, para el jet lag, ¿ok? Y los trastornos del ritmo circadiano. Como les dije, no vamos a entrar demasiado así profundo en esto, pero es solamente para, a manera de información general. También a manera de información general, aquí hablamos de cronobiótico versus hipnótico. Cuando vean en fármaco, esto es una distinción importante para la práctica médica. Los hipnóticos o la familia de las benzodiazepinas, como por ejemplo alprazolam, clonazepam, zolpidem, ¿ok? Esos son hipnóticos, lo verán en farmacología. Ellos actúan en otros receptores en el cerebro, ¿ok? Ellos inducen la sedación directamente, tienen efecto somnífero a cualquier hora del día o de la noche. Y, o sea, tú te tomas tu pastilla, actúan en otros receptores y automáticamente vas a tener sedación directamente. ¿Qué sucede con estos fármacos? Que ellos producen dependencia, producen tolerancia y además producen, o sea, los pacientes se pueden volver adictos a estos fármacos. Eso es un hipnótico, que no es lo mismo que la melatonina, que es lo que la gente piensa que me tomé la melatonina y me voy a acostar a dormir. No. La melatonina es un cronobiótico, que es una sustancia que sincroniza y regula el ritmo biológico. Ella actúa en y lo hace a través de estos receptores que les estoy comentando. Ellos modifican la fase donde está el reloj circadiano. Entonces, el efecto de la melatonina realmente depende del momento donde te lo estás tomando y del momento de la fase circadiana de esa persona. Si se administra la melatonina en el momento incorrecto, lo que puede hacer es desplazar tu reloj biológico, ¿ok? En una dirección opuesta a la deseada. La melatonina funciona para ajustar el reloj, ¿ok? No para tratar el insomnio, netamente, o no para mandarte a dormir de una vez como la gente piensa. Estos son conceptos, lo de cronobiótico e hipnótico, que son fundamentales y entonces, bueno, la gente lo utiliza incorrectamente pues entonces, la melatonina. Ajá. Entonces, ahí viene la parte como el problema regulatorio de los fármacos en Estados Unidos, para que ustedes sepan. Una vez más, de todas maneras, información general. La melatonina en Estados Unidos se regula como un suplemento dietético, ¿ok? No es como un fármaco. No está aprobado por la FDA. O sea, la aprobaron como un suplemento dietético, pero eso, si la aprobaron como suplemento dietético, quiere decir que ella no requirió ensayos clínicos de fase uno, fase 2, fase 3, que requieren los fármacos para poder comercializarse. Y como les dije, la FDA no la aprueba. Entonces, en Estados Unidos realmente no está aceptada como un fármaco, ¿ok? Sino como un suplemento dietético. Por otro lado, a diferencia de la Unión Europea, Reino Unido, ¿qué más? Australia, Nueva Zelanda también, sí la clasifican como un medicamento de prescripción y todo, ¿ok? Entonces, se han hecho varios estudios a lo largo del tiempo. 2024 fue uno que resalta bastante, que demostró que realmente, eh, o sea, para no entrar en detalles, una vez más, solo a manera de información,
Hicieron este estudio para saber realmente cuál es la dosis necesaria de melatonina, ¿ok? O sea, cuál es la dosis necesaria de melatonina donde se maximiza el sueño. Entonces, eso es como alrededor de los 4 miligramos por día. Y por encima de esa dosis, el beneficio no aumenta. O sea, no es que mientras más miligramos de melatonina tomes, mejor, te vas a dormir más, te vas a dormir más rápido. No. Sino que eso también lo van a ver el fármaco, que ya más que esta dosis, el beneficio no aumenta, sino que los efectos adversos incrementan. ¿Ok? Entonces es contraproducente. Hicieron este estudio porque cuando evaluaron los fármacos que estaban vendiendo, las dosis comerciales estándares eran de hasta 10 miligramos por día, que eso va mucho más de la dosis biológica. Entonces, el organismo no es que está recibiendo una señal más fuerte cuando se toman esto y cuando se comen las gomitas, sino que recibe una señal distorsionada e imprecisa. Entonces, otro estudio, en el 2023, analizó 25 productos de gomitas de melatonina y también, o sea, hasta gomitas para niños, etcétera. Además, y en este estudio lo que vieron fue que estaban las etiquetas no decían realmente con exactitud el componente. Por otros productos descubrieron que el producto ni siquiera contenía melatonina, o sea, ni siquiera podía detectar concentraciones de melatonina. Entonces, ajá, la situación es un poco irregular, ¿ok? Entonces, bueno, mm, ustedes se preguntarán, o no, ¿para qué entonces se indica la melatonina? La melatonina, por nivel de evidencia y sus indicaciones clínicas real, se utiliza en patologías o momentos particulares, en el síndrome de fase retrasada del sueño, en jet lag, que hay evidencia sólida, ¿ok? Que ayuda mucho en el jet lag para poder modificar y reajustar tu reloj, en pacientes ciegos, en adultos mayores de 55 años con insomnio, en trastornos del sueño en niños con trastornos del espectro autista o con TDAH, y también en insomnio primario en adultos sanos. Pero aquí hay evidencia más o menos, vamos a decirlo así. No es una indicación realmente aprobada, ¿ok? El punto de todo esto que quiero que se lleven es que realmente la melatonina, o sea, la gente se la está tomando como loca y no necesariamente puede tener efectos positivos o los efectos que la gente está esperando que tenga, que me tomé ay, me comí la gomita, me tomé la melatonina, me voy a acostar a dormir. No. Ok. Entonces, muy por encima, vamos a ver cuáles son esos relojes periféricos de los que hemos estado hablando. ¿Ok? Hemos establecido que el núcleo supraquiasmático es el marcapaso central y él le da como las direcciones o le dice al resto de los órganos qué hora es. ¿Ok? Entonces, estos relojes periféricos los llamamos osciladores periféricos. ¿Ok? El núcleo supraquiasmático, como les dije, él va a sincronizar estos relojes periféricos a través de las dos señales que les dije, a través de las señales neurales y de las hormonales. Entonces, a través del cortisol y a través de la melatonina. Principalmente esas son las señales hormonales. ¿Ok? Entonces, cuando el núcleo supraquiasmático y los relojes periféricos están sincronizados, todo el mundo está feliz, buenísimo, el organismo funciona con coherencia temporal, ¿ok? Del tiempo. Cuando se desincronizan, hay cronodisrupción, y ya sea por trabajo nocturno, jet lag, lo que sea, la enfermedad se manifiesta, porque todos estos relojes se desincronizan. El hígado es uno de los órganos con mayor ritmicidad circadiana, hasta un 35% de sus genes se expresan de manera oscilante o de manera así rítmica, regulando el metabolismo de la glucosa, ¿ok? Gluconeogénesis, glucogenólisis, también lípidos, regula la síntesis de ácidos grasos, de colesterol y también biotransformación de xenobióticos. Entonces, la gluconeogénesis hepática tiene un pico
en horas previas al amanecer. Eso es lo que llaman la hiperglicemia de la loza, se sube el azúcar en la mañana, que eso se ve con el diabético tipo 2. Ellos lo conocen bastante bien. De nuevo, recuerden que estos son ejemplos para que vean el efecto de los ritmos circadianos en los órganos y en las patologías. No se lo tienen que aprender netamente, ¿ok? Solo para que sepan la base. El reloj hepático también va a determinar la actividad de la enzima del citocromo P450, que ya lo van a ver, este citocromo tiene implicaciones directas en la farmacocinética, la biodisponibilidad de los fármacos, en fin. Ujú. Por otro lado, el reloj cardíaco regula el metabolismo energético del miocardio, ¿ok? Por ejemplo, tiene preferencia por ácidos grasos versus la glucosa, según el momento del día, ¿ok? Y también regula la electrofisiología y la respuesta a la isquemia. Por otro lado, la presión arterial también va a exhibir un patrón circadiano. ¿Ok? Vamos a ver algo llamado Dipper, por ejemplo, que es lo que llaman la caída nocturna de la presión arterial y un ascenso matutino pronunciado. ¿Ok? Aquí tienes el Dipper, las horas después de levantarte y ves que hay una caída de la presión arterial. ¿Ok? Mm, por otra cosa está lo que llaman el morning surge cardiovascular, que coincide con el pico de eventos mayores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que o sea, se ha visto más frecuentemente que infartos, embolias pulmonares, SBs, tanto isquémicos como hemorrágicos son más frecuentes entre las 6 y las 12. Este patrón refleja el aumento del cortisol, catecolamina, activación plaquetaria y viscosidad sanguínea, que todo eso tiene modificaciones en primeras horas de las mañanas, ¿ok? Entonces, estos fenómenos pueden ser más frecuentes en las mañanas por el ritmo circadiano que tiene todo esto que acaba de nombrar. Por otro lado, los pulmones también exhiben ritmos circadianos en la resistencia de las vías aéreas o en el calibre de estas, en la actividad del músculo liso. ¿Ok? La resistencia de las vías aéreas aumenta en la madrugada entre las 3 y 4 de la mañana y en la respuesta inflamatoria bronquial. Esto explica el patrón de los asmáticos. Las crisis nocturnas son más frecuentes si ustedes son asmáticos o tienen familiares asmáticos. En las noches son más frecuentes y más severas. Esto no es una casualidad y no es que solamente fue el frío de la noche, fue el polvo, pues ya, sino que también influye la expresión del ritmo circadiano que tiene en la expresión, en la inflamación bronquial, en la respuesta al broncodilatador a nivel de farmacocinética y en la función del músculo liso bronquial. ¿Ok? Esto lo puedes ver con calma luego, pero es lo mismo que es lo que estamos diciendo. Ajá. Por otro lado, la respuesta inmunológica también es profundamente, digamos, circadiana. Los linfocitos T y B son más numerosos en la sangre durante la noche y la madrugada. La actividad de las células NK alcanza su pico nocturno. Hay producción de citoquinas proinflamatorias, tienen como un pico matutino en la madrugada y matutino. La respuesta a las vacunas, por ejemplo, o sea, hay una mayor respuesta inmunológica cuando se administran en las mañanas. Es decir, se han reportado como mejores títulos de anticuerpos cuando hay vacunación matutina contra influenza y hepatitis B en unos estudios que han publicado. Por otro lado, en cuanto al riñón, sistema digestivo y la piel, el riñón regula la filtración glomerular más durante el día, la reabsorción de sodio, la excreción de potasio de manera circadiana. La orina nocturna es más concentrada que la diurna, porque hay menor filtración y mayor reabsorción de agua durante la noche. Por otro lado, a nivel del sistema digestivo, la secreción gástrica tiene un pico nocturno entre las 10 de la noche y 2 de la mañana. Por eso es que hay pirosis, es la sensación urente o sea, acidez coloquialmente. Por eso es que la acidez y la ergue, enfermedad de reflujo gastroesofágico, son más sintomáticos, es uno de los factores
por los que estas enfermedades, estas patologías son más sintomáticas cuando los pacientes se acuestan. ¿Ok? Y por otro lado, también la piel tiene su reloj que actúa con la proliferación de queratinocitos en la madrugada y la reparación del ADN durante, perdón, posterior al daño ultravioleta. También vamos a observar los efectos del ritmo circadiano en la microbiota. Esto es reciente, lo que se ha descubierto, y lo llaman el cronobioma, que esto es la interacción bidireccional entre el reloj circadiano del huésped, pues, de la persona, y los ritmos de la microbiota intestinal. ¿Qué descubrieron o que han evidenciado que la microbiota tiene fluctuaciones durante el día en su composición y en la producción de metabolitos, como ácidos grasos, ácidos bilares, en fin, que sincronizan el procesamiento de los nutrientes hasta la secreción hormonal, de la vigilancia inmunológica y hasta señalización neural. ¿Qué sucede una vez más cuando todo el ritmo circadiano se afecta o hay cronodisrupción? Se altera la ritmicidad de la microbiota. Entonces se genera algo llamado disbiosis circadiana. La disbiosis a su vez va a perturbar el reloj del huésped y crea un ciclo de retroalimentación negativa con consecuencias sistémicas. Puede haber síndrome metabólico, disfunción inmunológica, hasta afectar desde el punto de vista neuropsiquiátrico, ¿ok? Y hay mayor riesgo oncológico. Entonces, los probióticos para contribuir a que haya, o bueno, a que la terapia farmacológica que contribuya a nuestro reloj biológico, los probióticos se deben administrar en el momento óptimo. Y entonces todo, o sea, todo esto está actualmente en investigación, ¿ok? La relación de la microbiota con el eje circadiano y las horas del día para administrar eh, probióticos. Ok, hablemos un poquito del sueño. El sueño no es un estado así pasivo y homogéneo, todo igualito de conciencia, sino que es un proceso activo, es un proceso organizado y en donde el cerebro va a cumplir funciones que no pueden realizarse durante la vigilia. Entonces, ¿cómo es la arquitectura de una noche de sueño? Una noche de sueño normal en adultos jóvenes consiste de 4 a 6 ciclos de sueño de 90 a 120 minutos cada uno, aproximadamente. Cada ciclo va a transitar o va a recorrer desde un sueño superficial N1 hacia el sueño profundo N3 y culmina en un periodo de sueño REM. ¿Ok? Sin embargo, la proporción, digamos, o la estadía de cada una de estas fases va a variar sistemáticamente a lo largo de la noche. Entonces, por ejemplo, en la primera mitad de la noche va a predominar el sueño de ondas lentas, que es el N3, que corresponde principalmente como al proceso homeostático del sueño. ¿Ok? En la segunda mitad, a medida que la presión homeostática disminuye y el ritmo circadiano ejerce su influencia, los ciclos se van cargando progresivamente un sueño REM, con periodos que se van a extender desde 30 a 60 minutos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco sobre cada una de estas fases. Entonces, la fase N1 o el estadio N1 representa la transición de la vigilia al sueño, dura entre unos 7 minutos, y todo esto va a tener ondas distintas en el electroencefalograma. ¿Ok? Si te lo hacen cuando duermes, que eso también, es otro mundo al que no vamos a entrar en este momento. Aparecen ondas del vértice, movimientos oculares lentos, el tono muscular se reduce moderadamente y este es el estadio más inestable. Por ejemplo, un estímulo moderado puede despertar a la persona sin que ésta perciba que se haya quedado dormida. ¿Ok? Me imagino que les ha pasado. El estadio N2 es el más extenso de la noche, representa hasta un 55% del tiempo total del sueño en los adultos y en el electroencefalograma se define por dos, cuando tú ves elementos u ondas, aquí se llaman grafoelementos, son dos diagnósticos específicos, que son usos del sueño y los complejos K.
De nuevo, no vamos a profundizar en esto, es solamente para que sepan. ¿Qué, qué es lo que sucede aquí? Que, a ver, ¿cómo decimos? En esta fase se suprime la respuesta de despertar frente a estímulos disruptivos. Y aquí se consolida la memoria, ¿ok? Una parte de la memoria. Entonces aquí no es tan fácil que te despiertes o que seas despertado por un estímulo moderado. Posteriormente viene N3, que es el sueño de ondas lentas, que es como el sueño restaurador. Es el más profundo, es el más difícil de interrumpir. Hay ondas delta, están las ondas lentas y ocupa como más del 20% del sueño o ese 20% restante. ¿Ok? Aquí suelen ocurrir lo que llaman las parasomnias, que es que si el sonambulismo, el terror nocturno, la confusión al despertar, porque en este punto, en esta estadio, la corteza frontal está profundamente inhibida. Entonces, el paciente se puede mover, puede caminar, puede pararse, sin conciencia ni memoria del evento, porque la corteza frontal está inhibida. Aquí sí hay algo importante en el sueño N3 o en la estadía N3, que son unas funciones fisiológicas importantes. Aquí hay la secreción de la hormona de crecimiento. Aquí es lo que les comenté, que el pulso más grande o la liberación más grande de la hormona de crecimiento ocurre aquí, ¿ok? De nuevo, fundamental para el crecimiento en niños y adolescentes, regeneración tisular, síntesis proteica en adultos, ¿ok? Por otro lado, hay consolidación de memoria declarativa porque es como que las ondas lentas del N3 coordinan las trazas de la memoria del hipocampo a la corteza, ¿ok? La consolidan. Por otro lado, promueve la función linfática del sistema nervioso central. Porque, ¿qué ocurre en esta fase? La depuración de metabolismos neurotóxicos, ¿ok? Proteínas beta amiloides, tau, las proteínas oxidadas, ¿ok? Esto es importante porque estas proteínas son las que hacen más propensas a los pacientes y a las personas en un futuro a enfermedades degenerativas, ¿ok? Enfermedades cognitivas. Entonces, el hecho de que tú tengas un sueño profundo y llegues a esta fase en las noches hace que tu sistema linfático limpie tu sistema nervioso central de todos estos metabolismos tóxicos, ¿ok? También hay regulación cardiovascular. Es el periodo donde hay una mayor reducción de la frecuencia de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y del tono simpático. Por eso es que ocurre ese dipping nocturno de la presión arterial, como vimos. ¿Ok? Hay esa regulación en algunos pacientes. Luego vamos a hablar del sueño REM. REM es por Rapid Eye Movement. Es denominado sueño paradójico, porque se caracteriza por una contradicción fisiológica. Si se evalúa el electroencefalograma, va a mostrar una actividad desincronizada que va a ser similar a la vigilia activa, porque hay mayor cantidad de ondas tita y beta en dientes de sierra que se parece a la vigilia activa, pero es una contradicción porque el organismo está en su estado de mayor parálisis muscular. ¿Ok? Entonces, los movimientos oculares rápidos son conjugados en distintas direcciones, son como la firma que da el nombre a estadio o a este sueño, ¿ok? Hay atonía muscular casi completa del músculo esquelético, y esto es porque, bueno, no entremos en eso así tan profundo, solamente tienen que saber eso, que hay atonía muscular casi completa del músculo esquelético, ¿ok? Pero hay excepciones, evidentemente, los músculos de los ojos, porque está ocurriendo el rapid eye movement, el diafragma, porque necesitamos seguir respirando. Ocurre solamente el músculo esquelético estriado. Y también hay excepciones con esas pequeñas contracciones, a veces ¿sabes? Cuando están dormidos profundo y pegan un brinco. Bueno, ¿qué otra cosa les podemos decir aquí? Importante.
Hay afectación o modificación en la función autónoma, hay inestabilidad acá, hay oscilaciones en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, como ya vimos, hay variabilidad en la respiración, hay tumescencia peniana nocturna en los hombres. Esto tiene que ver con la disfunción eréctil y tiene aplicaciones en el tratamiento de esto, ¿ok? Mm, por otro lado, ¿qué es más importante acá? También el sueño REM forma parte de o sea, o estimula la creatividad, activa la información y la creatividad en la mente, ¿ok? Todo esto es solo para que sepan que existe, no porque se lo aprendan. Y aquí están las fases que vimos. Aquí pueden ver cómo es la evolución del ritmo circadiano con la edad, lo pueden detallar más adelante poco a poco en los primeros 2 meses. Los ciclos de sueño y vigilia son ultradianos, es decir, son cada 3 y 4 horas, son menores a 24 horas y se distribuyen uniformemente. Entonces, es importante, como estábamos hablando de la lactancia materna, la lactancia va a transferir la melatonina materna a través de la leche nocturna y eso acelera la maduración del sistema. Posteriormente, en la adolescencia, los adolescentes presentan un cronotipo más vespertino, con tendencia a dormirse y a despertar más tarde, y esto es hasta los 19 y 21 años, ¿ok? Esto va a influir lo que hablábamos también con la hormona de crecimiento. Eh, otra cosita, realmente la adolescencia es el cambio más dramático y relevante en el ritmo circadiano, porque se retrasa la fase por eso, porque se despiertan se duermen y se despiertan más tarde, ¿ok? Esto realmente tiene implicación, hasta tiene implicaciones en la salud pública. Hay bastantes estudios y hay bastantes, la gente habla de esto, porque recomiendan que el horario de inicio de clases escolares deben ser un poco más tarde. Recomienda que las clases para los adolescentes no deben iniciar antes de las 8:30 AM por su ritmo sí, su ritmo circadiano y su patrón del sueño en la adolescencia. Eso, o sea, es importante esta aplicación o esta intervención que están haciendo en algunos países porque el hecho de que las clases inicien para los adolescentes después de las 8:30 de la mañana o que se ajusten a su ritmo circadiano, pues puede que los ayude a el tema del aprendizaje, etcétera. Posteriormente, en el adulto mayor, sabemos que los adultos mayores tienden a lo contrario, tienden a dormirse y despertarse más temprano. Entonces, hay una modificación en la secreción de melatonina. El pico de melatonina es menor, el pico de cortisol es más bajo, la variación de la temperatura es más atenuada, ¿ok? El sueño profundo, el N3, se fragmenta. De nuevo, esto es para que vean más o menos en líneas generales qué caracteriza cada variación del ritmo circadiano de la edad. Ok, ya vamos terminando. Aquí vamos a ver algo interesante. No todos los seres humanos tenemos el mismo reloj interno. La variación entre los individuos en el tiempo, o sea, de sueño, vigilia y de la cognición es un fenómeno biológico real, esa variación. ¿Ok? Esta variación se denomina cronotipo biológico y se define como el tiempo preferido, digamos, de un individuo tanto para el inicio como el fin del sueño en condiciones libres de restricciones sociales o laborales. O sea, es el tiempo de cada persona, el ritmo circadiano individual y hay varios tipos. Entonces, aproximadamente un 25% de la población es predominantemente matutina, un 50% es intermedio y un 25% es vespertino. ¿Ok? Es importante que sepan, como dato curioso, que el cronotipo biológico, o sea, la determinación de cómo funcionas en el día y cómo es tu patrón de sueño, se hereda, ¿ok? Tiene una heredabilidad, digamos, estimada entre un 50 y 80%. Aunque la clasificación científica clásica distingue tres cronotipos, que es el que los acabo de mencionar, el matutino, el intermedio y el vespertino, que se miden con un cuestionario, unos cuestionarios específicos, existe como una clasificación nueva que facilita la comunicación médico-paciente o es como más atractiva visualmente,
que es el modelo de los cuatro animales propuesto por este doctor en el libro The Power of When de 2016. Entonces, es importante, solo para que ustedes sepan que este no es que es el modelo médico, sino que esto es como literal un modelo que es como más atractivo, ¿ok? Pero lo clínico y lo médico que realmente es importante son este cuestionario para realmente saber cuál es el cronotipo de alguien. Entonces, ¿cómo se definen estos animales? El león es entre un 15-20% de la población y todo esto lo pueden googlear, lo pueden buscar con mayor detalle si están interesados. El león es el cronotipo matutino definitivo. El león se despierta antes del amanecer sin alarma, tiene un pico cognitivo, o sea, es más sencillo estudiar, trabajar, tener reuniones, etcétera, entre las 8 a.m. entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, y a partir de las 9 de la noche ya tiene un agotamiento, ya no funciona. ¿Ok? A nivel cognitivo. El cortisol y la temperatura corporal alcanzan su pico muy temprano. Este es el tipo de personas que, bueno, yo por lo menos soy así. Yo preferiría, o sea, yo prefiero levantarme de madrugada, estudiar de madrugada y soy mucho más productiva en la madrugada y en las horas de la mañana que en la tarde-noche. O sea, yo no podía estudiar de noche, me cuesta demasiado. Yo puedo dormirme todas las noches a las 8 de la noche feliz de la vida. Por otro lado, tienes el oso, que es la mayoría de la población, de 50 a 55% de la población. Este cronotipo es como que sigue el ciclo solar. Este es bien adaptado al horario laboral convencional de 9 a 5, ¿ok? Tiene un pico cognitivo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y es el cronotipo más común, ¿ok? La mayoría de los horarios sociales están diseñados para este cronotipo. Por otro lado está el lobo, que es un 15 a 20% de la población, es el cronotipo vespertino, ¿ok? Tienen un pico cognitivo entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. No pueden dormir antes de la medianoche con facilidad. Es como ese cronotipo con jet lag social, tienen mayor riesgo metabólico y psiquiátrico en aquellos entornos o esos entornos laborales con horarios rígidamente matutinos, porque el pico de ellos es en la noche, en la tarde-noche, que es lo que estamos hablando. Yo jamás en la vida pudiera estudiar en la noche. Hay gente que en la noche es cuando mejor se aprenden todo, mejor entienden todo, mejor trabajan, son más creativos los diseñadores, en fin. Entonces, bueno, estas personas, si es una oficina que empieza tempranito, esas personas no arrancan hasta la tarde. El delfín, que es como un 10% de la población, este cronotipo, no es un cronotipo circadiano clásico, son pacientes o personas que tienen un patrón de arquitectura del sueño perturbado, ¿ok? Tienen sueño superficial, se despiertan frecuentemente, su mente es hiperactiva al acostarse, y realmente los pacientes que clínicamente se identifiquen como un delfín merecen una evaluación, o sea, se debería evaluar. ¿Qué otra cosita por aquí? Ok. Que realmente que es importante de estos cronotipos, o sea, es bien interesante porque si tú sabes tu cronotipo, puedes adecuar tu rutina alrededor de esta, porque funcionas mejor para ciertas actividades según tu cronotipo. Entonces, tal vez tú te estás forzando a estudiar a ciertas horas cuando tu cronotipo no va con eso. Entonces, conocerlo y conocerte te puede ayudar a cuadrar mejor tu rutina en general de trabajo, de guardias, bueno, de guardias no tenemos mucha opción, pero de estudio, de X, actividad física y otras cosas. Muy, 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 muy por encima de los trastornos del ritmo circadiano están los intrínsecos que, bueno, los trastornos del ritmo circadiano en líneas generales son un espectro de condiciones donde hay una desalineación, una disrupción entre el reloj biológico interno y el ciclo de luz-oscuridad externo, ¿ok? O también lo puedes ver como entre el reloj central y los relojes periféricos. Entonces están los trastornos intrínsecos y los extrínsecos. Entonces, entre los intrínsecos están estos que tienes en la pantalla: síndrome de fase retrasada del sueño, síndrome de fase avanzada del sueño, trastorno del ritmo irregular. Los pueden leer con calma más adelante. Esto no lo vamos a preguntar, ¿ok? Es solo para que sepan. Están los extrínsecos también, que es el jet lag, cuando ocurre cuando viajas y estás en un nuevo uso horario.
También está el trastorno de trabajo en turno, sobre todo las guardias. Afecta más el del 17% de la fuerza laboral en países desarrollados. A largo plazo, estas consecuencias están bien documentadas. Mayores de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de síndrome metabólico, de enfermedad cardiovascular, hasta de SEA de mama, depresión, deterioro cognitivo. O sea, estamos un poquito fregados los médicos. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Y la magnitud del daño causado por este trastorno es proporcional a los años de exposición al trabajo nocturno. O sea, mientras más años hayas llevado trasnochándote, pues el daño es mayor, ¿ok? Dato interesante, los astronautas en la Estación Espacial Internacional, su caso es un poco extremo porque evidentemente ellos no tienen el sincronizador externo de la luz natural, ¿no? No tienen ese estímulo externo. Entonces, la Estación Espacial Internacional orbita la Tierra cada 60 minutos. Perdón, cada 90 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que expone a los astronautas a tener 16 días, entre comillas, en 24 horas reales, en cuanto a la luz del sol. ¿Ok? Evidentemente, el organismo humano es incapaz de sincronizarse a un ciclo de 90 minutos. Entonces, esto les causa una cronodisrupción progresiva. Entonces, para ellos, ¿qué van a hacer? Ellos tienen terapia de iluminación artificial, de luz artificial dinámica, que va a simular el ciclo de luz-oscuridad para poder intentar que ellos tengan un ritmo normal circadiano de 24 horas y también para ellos sí utilizan suplementos para poder dormir. Otra cosa, aplicación, ¿cómo puedes aplicar esto en el día a día? Cómo puedes combinar el ejercicio del ritmo circadiano. El ejercicio es uno de los pocos sidegivers o como señales externas no luminosas con capacidad documentada de poder modular el reloj circadiano. ¿Ok? Entonces, tanto el marcapaso central, el núcleo supraquiasmático, como los relojes periféricos, el músculo esquelético, hígado y tejido adiposo. Entonces, el rendimiento físico sigue un patrón circadiano claro. La fuerza muscular, la velocidad de reacción, el rendimiento cardiovascular, la flexibilidad de las articulaciones y la coordinación para poder entrenar alcanzan sus valores más altos entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Y esto coincide con el pico de temperatura corporal central. Entonces, el ejercicio matutino es más eficaz para adelantar la fase del reloj, ¿ok? Eso es útil en patologías del sueño, pero el vespertino puede retrasar la fase. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si tú haces ejercicio en la mañana, probablemente te dé más sueño más temprano. Y tú haces sueño, perdón, si tú entrenas en la tarde-noche, lo más probable es que quedes como activado y retrase tu fase de sueño, ¿ok? O sea, te duermas más tarde, no te des sueño tan temprano. ¿Qué quiere decir esto? Para que se lo lleven, el ejercicio es un potente sincronizador de ritmo circadiano, ¿ok? Por otro lado, ¿cómo se puede aplicar también? Existe la crononutrición, ¿ok? Existe algo llamado la alimentación restringida en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se restringe la ingesta calórica a una ventana horaria determinada. ¿Ok? Sin necesariamente cambiar la cantidad o calidad de los alimentos. No es que estás comiendo menos, sino que estás comiendo dependiendo del tiempo. Entonces, es una intervención dietética, esta forma de comer, donde, como les digo, limitas tu ingesta diaria a una ventana de tiempo. ¿Ok? Su objetivo principal es que se alineen tus hábitos alimenticios con tus ritmos biológicos naturales para poder mejorar la salud metabólica. Entonces, la base conceptual de esto es sincronizar tu reloj periférico hepático pancreático con el reloj central a través de un Zeitgeber o ese sincronizador metabólico externo, la ingesta, ¿ok? A través de la alimentación, que eso lo nombramos al principio. Entonces, existen ensayos clínicos que, o sea, han demostrado que si limitas tu ventana de alimentación, promueve que disminuyas de peso a un peso saludable porque, o sea, estás comiendo la misma cantidad de comida, pero en otras horas, ¿ok?
promueve pérdida de peso saludable, mejora los picos de glicemia, aumenta o sea, mejora la masa muscular, etcétera, etcétera. Pero si tú comes a 10 horas, es decir, si comes en momentos y comes en la noche, comes tarde en la noche, que no está sincronizado con tus relojes periféricos, con tu hígado, con tu páncreas, etcétera, 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 eso puede promover que aumente el tejido adiposo, aumente la resistencia a la insulina, hay disrupción de la función de las células beta pancreáticas, estatosis hepática, aumenta la inflamación, en fin. Entonces, se ha visto que eh, comer a horas específicas, no disminuyendo cantidad de comida, sino comer a horas específicas, puede ayudar con todo esto. Y si no se hace, pues puede haber disrupción en eso. Por último, está la cronofarmacología, que eso lo van a ver en fármaco. La cronofarmacología estudia cómo el ritmo circadiano va a afectar la respuesta a los fármacos, tanto en farmacocinética como farmacodinámica. ¿Ok? Aquí en líneas generales, realmente depende de la hora del día. Hay medicamentos, hay fármacos que si se administran van a tener mejor efecto que a que se administren en otra hora del día. Entonces, para el médico actual, para la práctica médica actual, la incorporación de la cronofarmacología a la práctica clínica, comienza con gestos simples, ¿ok? O algo que podemos aplicar a la consulta. Preguntar al paciente sus hábitos del sueño, debemos considerar el momento del día al interpretar los laboratorios hormonales, se debe educar la higiene del sueño, la exposición a la luz, al momento de indicar los medicamentos, en fin. El punto ya aquí para finalizar la clase y cerrar, lo que quiero que se lleven de todo esto es que el ritmo circadiano, conocer el ritmo circadiano, respetarlo, tener uno saludable, nos permite evitar patologías crónicas a futuro, ¿ok? Eh, desde todos los puntos de vista, porque evita la cronodisrupción, evita la disrupción de los ejes hormonales, etcétera, 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 un montón de cosas. Entonces, poco a poco, el conocimiento de los ritmos circadianos nos va a ayudar a mejorar nuestra salud en general. Eso es lo que se está hablando mucho hoy en día. Entonces, bueno, gracias por su atención, muchachos. También estoy disponible para cualquier eh, pregunta que tengan, ¿ok?